Te damos gracias desde ya por Jazz, Señor, por Jazz Jacob, que hoy día desde España se suma, Señor, a este tiempo, a este espacio con nosotros. Gracias por su corazón, por su disposición. Gracias, Señor, por hacernos uno a pesar de la distancia. Gracias, Señor, por permitirnos caminar con personas que comparten esta misma pasión, Señor, por tu presencia. Y gracias por poner personas como ella, como Chisco, que desafían el corazón de nuestra iglesia a amarte aún más profundamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jazz, por estar hoy día con nosotros. Jazz es una amiga ya de varios años que ha estado con nosotros varias veces acá. Nos falta a nosotros visitar más allá. Nos falta esa parte. Tenemos que ponerle más empeño en esa parte. Pero Jazz tiene un corazón tan tremendo. Junto con Chisco pastorean jóvenes, adolescentes allá. También Jazz lidera adoración, compone canciones tremendamente hermosas, tremendamente del corazón del Señor. Y tiene una autoridad tremenda al enseñarnos. Cada vez que ella ha enseñado en distintos contextos ha dejado una huella en nosotros, en mí y en muchas personas. Así que gracias por estar hoy día desde allá. Así que todo tuyo este tiempo, Jazz. Muchas gracias, David. Y gracias, familia de Chile. La verdad que tanto Chisco como yo sentimos que sois un trocito de nuestro corazón y un trocito de nuestra familia en Cristo. Bueno, Dios sabe que yo fácilmente, con un susto en el corazón desde hace ya mucho, y me preguntó si quería compartir con vosotros. No hizo falta ni preguntarle al Señor, ¿no? Nuestro corazón de verdad está ahí con vosotros. Y en esta mañana para vosotros, para mí son las 6 de la tarde aquí en España, para vosotros creo que es invierno y para mí es súper verano. Pero quería hablar en este tiempo acerca de el sistema operativo de Jesús. Y yo sé que estáis a punto de transicionar a un nuevo tiempo como país, con el tema del COVID, de volver a poder reuniros, de que ya hay menos contagios, también como iglesia. Y sé que Dios está haciendo cosas nuevas. Y cuando hace cosas nuevas es un tiempo para un nuevo sistema operativo, para una nueva manera de funcionar. Ahora, cuando pensamos en sistema operativo, a lo mejor a ti te viene a la cabeza Android versus Apple, ¿no? O diferentes maneras de hacer las cosas. Básicamente, sistema de operativo es manera de funcionar. Significa qué manera de funcionar tienes. Y cuando miramos el jardín del Edén, la manera de funcionar en el jardín era una manera de funcionar basado en intimidad y basado en codependencia con Dios. Cuando vemos la relación que Adán y Eva tenían y su manera de funcionar, su sistema operativo, iba más allá del razonamiento. Ellos no les vemos pensando, ¿qué será mejor, esto o esto? Les vemos funcionando con intimidad. Les vemos diciendo, Padre, ¿qué quieres tú? Ok, pues nombrar animales, pues nombramos animales. ¿Quieres que hagamos esto? Pues hacemos esto. Pero lo que sucedió es que cuando comieron del fruto prohibido y cayeron, lo que sucedió es que cambiaron de sistema operativo. Ahora, no sé tú, pero yo durante muchos años yo pensaba, ¿por qué se llamaba el árbol en el jardín del Edén? ¿Por qué se llamaba árbol del bien y del mal? ¿Por qué no solamente árbol del mal, no? Porque antes de comer del árbol del bien y del mal, ellos no pensaban, ¿será bueno esto, será malo esto? Simplemente funcionaban con intimidad. Pero cuando comen del árbol del bien y del mal, de repente empiezan a analizar, ¿es bueno que estemos desnudos? ¿Es malo que estemos desnudos? ¿Qué es mejor, esto o lo otro? Y pasan de estar en intimidad a funcionar bajo la ley. Es como que cambiaron de sistema operativo de digital a analógico, ¿no? O de analógico a digital. De repente ya no le preguntaban al padre, Padre, ¿qué hacemos hoy?
sino que de repente nos encontramos a Adán y a Eva con una lista de qué hacer y qué no hacer, intentando, aunque fallaban constantemente, intentando seguir esta lista al pie de la letra. Cuando vemos la vida de Moisés, yo siempre que leo acerca de Moisés subiendo la montaña para estar con el Señor y 40 días y el pueblo de Israel a lo lejos, viendo cómo bajaba la nube de gloria, siempre me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el pueblo de Israel le hubiese dicho, oye Moisés, ¿podemos subir? Oye, ¿me llevas contigo? Oye, ¿puedes preguntarle al Padre si puedo subir yo? ¿Verdad? Pero vemos al pueblo de Israel diciendo, mira, mejor sube tú, Moisés, y ya nos cuentas, ¿no? Sube tú, habla con Dios y nos cuentas. Pero cuando vino Jesús, lo que confundía a los fariseos, y si soy muy sincera, lo que me hubiese confundido a mí, si yo hubiese vivido en el tiempo de Jesús, me encantaría decir que yo sería como Juan corriendo, ¿no? O como Andrés o como Pedro. O sea, me encantaría verme reflejada en alguno de estos discípulos, pero la realidad es que yo veo la reacción de los fariseos y si soy muy sincera, yo creo que hubiese reaccionado exactamente igual. Porque los fariseos llevaban años y años y años siguiendo estas leyes, siguiendo la lista. Ahora, no era una lista inventada, es verdad que ellos habían añadido algunas tradiciones, pero estaban siguiendo la lista que Dios mismo había dado a Moisés en el monte. Y de repente viene Jesús y encuentran a esta persona llena de amor, pero encuentran a esta persona que está sanando en sábado. Y encuentran a esta persona que no se lavaba las manos de la manera rutinaria antes de las comidas. Y encuentran a esta persona que, según ellos, estaba rompiendo la lista que Dios había establecido. Ahora, lo bueno es que Jesús nos explicó por qué rompió la lista, ¿verdad? Si Él no nos hubiese explicado, podríamos haber visto a Jesús como un rebelde sin causa o como alguien que quería simplemente molestar a los fariseos, pero nos explicó lo que Él estaba haciendo. Cuando nos dijo, nada hago por mi propia cuenta, sino que hago lo que veo hacer al Padre y digo lo que oigo decir al Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, yo no estoy operando con este sistema operativo que se basa en una lista de qué hacer y qué no hacer. Estoy operando en un sistema operativo como el que estaba antes en el jardín, basado completamente en intimidad. Nos encontramos a Jesús apartándose, subiendo a la montaña, teniendo conversaciones con el Padre y bajando y sanando en sábado, o haciendo esto, o haciendo lo otro. No le vemos analizando. La verdad, yo me pongo en los zapatos de Jesús y hay una parte de mí que quiere caerle bien a la gente, ¿no? Quiero que la gente diga, qué buena persona es Jazz, ¿no? Y yo me pongo en los zapatos de Jesús y si soy muy sincera, yo creo que le hubiese dicho a muchas personas, oye, veo que eres leproso, mañana, que mañana ya no es sábado, voy a estar en tal casa, ven y mañana te sano, porque esto va a caer mejor, ¿no? No voy a ofender tanto a la gente. Sin embargo, Jesús no vino pensando, ofendo o no ofendo, vino diciendo, no hago nada por mi propia cuenta. Hago lo que veo hacer al Padre, digo lo que oigo decir al Padre. Y Jesús vino para restaurar ese plan original y cambiar nuestro sistema operativo. Ahora, esto suena muy bonito, pero la realidad es que tú y yo nacemos con esta naturaleza pecaminosa y nuestro sistema operativo antiguo aún quiere hacer, por lo menos saber lo que está en la lista de qué debería de hacer, ya sea para romper la lista, porque somos unos rebeldes sin causa, ¿no? O sea, porque queremos saber qué se espera de mí. Yo quiero saber qué se espera de mí. Yo he hablado con tantos jóvenes que me preguntan, oye, ya tengo novia, ya tengo novio, ¿qué se espera de mí? ¿Hasta dónde puedo llegar sin pecar, no? Y queremos saber lo que se espera de nosotros, sin pensar en que esa misma manera de pensar es el sistema operativo antiguo. Muchas veces llegamos a Cristo con este sistema operativo antiguo y acabamos llevando este sistema operativo antiguo a nuestra relación con el Señor.
queremos saber qué leer, cómo orar. Y obviamente no estoy criticando buenos libros o buenos materiales de discipulado o devocionales o directrices, ¿no? Cuando la iglesia dice, oye, vamos todos juntos a leer esto, a orar esto. El punto no es, no hagas lo que te digan, ¿no? El punto es, necesitamos desaprender nuestra manera de razonar, de qué será mejor. Nuestra independencia que aprendimos en el jardín y volver a aprender total dependencia de Dios. Ahora, cuando vemos a Adán y Eva en el jardín, en el principio, voy a leer Génesis 1 del 26 al 28, la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora, esta palabra dice, sed fecundos, multiplicaros. La Nueva Versión Internacional dice ser fructíferos. Y es interesante que la primera comisión al hombre se le dio esta orden de ser fructíferos. Muchos pensamos en ello como simplemente tener muchos hijos, ¿no? Pero tenía que ver con la capacidad y habilidad de llenar y de contribuir donde Dios les había puesto. Ahora, Dios les dio esta comisión de llenar la tierra y someterla. Y no sé tú, pero yo suelo pensar en el jardín del Edén como un sitio paradisiaco, con total paz. Suelo imaginarme a Adán y Eva con la piña colada en una hamaca, ¿no? Pero la realidad es que Dios les dijo someter, ejercer dominio. Ejercer dominio implica que había algo que someter, algo sobre lo que ejercer dominio. Había algún tipo de oposición. Ahora, ¿de dónde venía esta oposición? No vamos a leer toda la historia, lo puedes apuntar y puedes leerlo en estos días, esta semana, pero está en Ezequiel capítulo 28. Tenemos la historia de qué sucedió con Satanás o quién es Satanás. Satanás fue un arcángel que quería ser adorado, ¿verdad? Y entonces es echado del cielo y de alguna forma u otra él acabó en el planeta Tierra. Y a Dios no le sorprendió, él no pensó, ups, he creado a Adán y Eva en el mismo sitio donde está Satanás. Pequeño fallo, ¿no? O sea, Dios sabía que Satanás estaba ahí. Y Adán y Eva son puestos en este jardín donde fueron asignados a reproducirse hasta que la grandeza de su número se extendiera a los límites del jardín para que todo el planeta fuese ocupado por gente justa, que estaba viviendo bajo obediencia de Dios, ¿no? Entonces ellos tenían que someterla, era como que Dios les dijo, oye, llena la tierra hasta que el diablo ya no quepa, ¿no? Hay una serpiente ahí, hay un pequeño bicho que te puede molestar, Adán y Eva, pero multiplicaros, ejercer dominio, llenar la tierra hasta que ya no quepan. Esta era su orden principal. Luego tenían otras cosas a lo largo de su intimidad con Dios que Dios les iba pidiendo, ¿no? Como ser parte de crear con Dios, nombrar los animales. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, es como que les dio esta autoridad, ejercer dominio sobre todo el planeta, para que continuaran incrementando hasta que fueran capaces de administrar la tierra, ¿no? Hizo un jardín perfecto para su tamaño, pero en vez de ser los dueños, cayeron en pecado y acabaron siendo esclavos de Satanás. Ahora, cuando vemos la historia, y está en Génesis 3, el diablo no vino al jardín violentamente para tomar la posesión que tenían Adán y Eva. ¿Sabes por qué no podía venir violentamente? Porque él no tenía dominio. Ahora, el dominio empodera, da autoridad y poder. Y como el hombre tenía la autoridad que Dios le había dado, el diablo tenía que conseguir que estuviesen de acuerdo con él para conseguir autoridad. Ahora, esto es una predicación para otro día, pero un paréntesis. El diablo solo tiene autoridad en tu vida cuando estás de acuerdo con él. Y el diablo sabía esto en el jardín con Adán y Eva. Empezó a sugerirles el comer del árbol del bien y del mal. Y eso era simplemente un intento de conseguir que Adán y Eva estuviesen de acuerdo con él.
estaba intentando hacer un acuerdo con ellos y a través de ese acuerdo es que él pudo matar, robar y destruir. Entonces en el jardín Dios les dice, ser fructíferos, multiplicaros, someter la tierra. Y es interesante que después ellos obviamente comen del fruto, caen bajo pecado, le dan autoridad a Satanás. Y un dato interesante es que después del arca de Noé, Dios le dice la misma orden a Noé. Nos vuelve a empezar con la humanidad y le dice a Noé, ser fructíferos, multiplicaos, pero ya no dice ejercer dominio. Ya no dice someter la tierra. ¿Sabes por qué era la misma orden a Adán, con excepción de ejercer dominio? Es porque ellos ya no tenían dominio. El ser humano ya no lo tenía, porque le había sido dado a Satanás. Ahora, la buena noticia es que cuando Jesús vino a la tierra, incluso antes de empezar su ministerio, vemos que Jesús viene a la tierra y sigue Satanás teniendo autoridad. ¿Cómo sabemos esto? Lo vemos en la tentación del desierto. Vemos en Lucas 4, cuando Satanás dice, sobre estos reinos y todo su esplendor te daré autoridad. Dice, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiero. Así que si me adoras, todo será tuyo. Le estaba diciendo Satanás a Jesús, yo tengo la autoridad. Tengo la autoridad. ¿De dónde había conseguido la autoridad? Lo había conseguido del jardín. Ahora, la buena noticia está en Lucas 19:10. Que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, ¿verdad? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino para buscar y salvar todo lo que se había perdido, no solo una cosa. No vino solamente para salvar individuos perdidos, aunque gracias a Dios vino a salvarnos, ¿verdad? No vino solamente a salvar el pueblo de Israel, aunque su corazón late por Israel, sino que vino a recuperar el dominio sobre el planeta que había perdido, pero también vino a recuperar el sistema operativo de intimidad que Adán y Eva habían perdido. Por eso cuando Jesús resucita y sale triunfante de la tumba, en Mateo 28, seguro que te sabes este versículo, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba diciendo, he recuperado la autoridad y por lo tanto podéis ir y pisotear todo el poder del enemigo. Jesús sale victorioso de la tumba, no solo retoma, y esto es súper interesante, no solamente retoma el sistema operativo inicial de intimidad, sino que recupera y retoma el mandato original. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva en el jardín? Le dijo, multiplicaros hasta que el diablo ya no quepa. ¿Y qué nos dice a nosotros? Hacer discípulos, multiplicaros. Antes era una multiplicación física, ahora es una multiplicación espiritual. Ahora, como seres humanos nacidos en nuestra naturaleza pecaminosa, cuando escuchamos y leemos una orden de Jesús, como ir a todas las naciones, hacer discípulos, nuestra cabeza, es fácil que nuestra cabeza automáticamente añada hacer discípulos a nuestra lista con nuestro sistema operativo antiguo, ¿verdad? Tenemos no mentir, no robar, no beber demasiado, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, tener una pureza sexual, leer la Biblia, orar y hacer discípulos. Y añadimos esto a nuestra lista de qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, Jesús cumplió la lista para recuperar el sistema operativo de intimidad. Durante cientos y miles de años, entre la caída de Adán y Eva y la venida del Mesías, vemos al pueblo de Israel no tocar, no hacer, sí hacer sacrificio, hacer esto, no hacer esto, hacer esto, no hacer esto, siguiendo su lista, en vez de preguntándole, papá, ¿qué quieres tú? Viene Jesús diciendo, solo hago lo que veo hacer al Padre. Viene papá diciendo, papá, ¿qué quieres tú? Esto es la lista, esta es la ley, ¿qué quieres tú hoy de mí? Y nos invita a ser parte de esa intimidad, donde ahora podemos multiplicaros y multiplicarnos haciendo discípulos, pero no de una manera para agradar al Padre, sino de una manera totalmente dependiente de Él. El problema, si añadimos el hacer discípulos a nuestra lista y a nuestro sistema operativo,
el cual Jesús destruyó, ¿no? Lo que haremos es enseñar a gente a seguir una lista. Yo haré un discípulo que también aprende a no pecar, leer la Biblia, orar. Ahora, ¿está mal no pecar, leer la Biblia, orar? Obviamente no, es parte del corazón del Padre, pero mi meta no es enseñarles a seguir una lista. Mi meta es que entiendan el sistema operativo de intimidad. Hace unos meses yo estaba haciendo un discipulado con una chica y estábamos leyendo un libro juntas y le estaba enseñando los fundamentos básicos de la fe, quién es Jesús, cómo explicarle a la gente lo que creemos, ¿no? Y llegamos a una lección que hablaba acerca de la importancia del evangelismo. Y estábamos leyendo este material juntas y había versículos que te recomendaba este material memorizar y era un buen material, no critico para nada el material, pero venía, pues memorízate este versículo, ¿no? Y ponía, no te avergüences del poder del evangelio, es el poder de Dios y hablaba de la importancia y la gran comisión y Dios nos manda. Y terminé de leer la lección con ella y en mi espíritu me entristeció tanto que en ningún lugar hablaba de compártele a la gente que hay un Dios personal, que vino a romper un listón al que no llegamos y a invitarnos a una relación. Mi meta no es, tengo que predicar el evangelio porque tengo que hacerlo. Mi meta es, Padre, ¿qué quieres tú? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Quiero que la gente sepa que no se trata de seguir una lista. Se trata de que el Dios, el gran yo soy, quiere hablarme a mí y quiere tener una relación personal conmigo y quiere restaurar lo que el diablo mató, robó y destrozó, ¿verdad? En Juan 15, versículos del 1 al 11, es uno de los últimos discursos de Jesús antes de ir a la cruz. Y está hablando con sus discípulos y les dice Jesús, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice en el versículo 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Durante años yo había leído este pasaje y me enfocaba en ese versículo 6, ¿no? Que dice, si alguno no permanece ni es echado al fuego, se seca. Y yo pensaba, Señor, yo quiero dar fruto, no quiero ser echado al fuego. Y ponía en mi lista de qué hacer, dar fruto. Y pensaba, tengo que dar fruto. Y se me pasó que la orden en este versículo, el verbo más repetido no es da fruto. El verbo más repetido es permanece, permanece, permanece. Haz tu hogar en mi amor. Otra versión dice eso. En vez de permanece en mi amor, dice haz tu hogar en mi amor. Obedece mis mandamientos. Este pasaje nos da una clave acerca de cómo vivir una vida gozosa. El versículo 11 dice, estas cosas os he hablado. No dice esto os he hablado para que sientas que eres un buen cristiano. No dice estas cosas os he hablado para que sepas que tienes mi aprobación, no te apruebo el examen. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y tu gozo sea perfecto. Un gozo perfecto es un gozo que no está basado en algo temporal, en algo pasajero, en algo que nos da una alegría y luego se va. Es un gozo eterno, un gozo perfecto.
Y la clave para el gozo perfecto está en permanece, permanece. Este gozo viene de permanecer en su amor. Ahora, ¿cómo permanecemos? Con obediencia. Ahora, aquí es donde nuestra cabeza, que le gustan las listas y que tiene este sistema operativo antiguo, empieza a estallar, porque asociamos la palabra obediencia con seguir una lista en el sistema operativo antiguo. Pero en ningún lugar está hablando de una lista, ¿verdad? No dice, sigue al pie de la letra la ley, haz esto, no hagas lo otro, haz esto, lo otro. Dice, obedece. Ahora, ¿cómo obedeces? Esto es un círculo que tenemos, ¿no? Dice, oigo su voz, si yo permanezco en él, si yo estoy cerca a él, oigo su voz. Ahora, si oigo su voz, sé qué hacer. Ahora, si sé qué hacer, puedo obedecer. Ahora, si obedezco, doy fruto. Si doy fruto, permanezco. Si permanezco, oigo su voz. Y se repite el círculo, ¿verdad? Ahora, ¿habla de fruto este pasaje? Sí, habla de dar fruto. ¿Quién no quiere dar fruto? Todos queremos que nuestra vida produzca algo. Ahora, ¿qué significa el fruto? Hay dos definiciones cuando leemos el Nuevo Testamento. Hay dos definiciones de fruto. Uno lo encontramos en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu. Habla de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre. Habla de algo que brota desde nuestro interior. Ahora, el otro ámbito de fruto está ligado a la Gran Comisión. Lo vemos en las cartas que escribió Pablo. En varias epístolas, él se refiere al fruto de su vida como aquellas personas que él había llevado al Señor. Entonces, ¿qué tipo de fruto es el que viene de permanecer? ¿Es el hacer discípulos o es los frutos del Espíritu? Las dos cosas. Ambas cosas vienen de permanecer. Porque cuando yo permanezco, significa que yo desaprendo mi independencia, mi pensar de el bien y el mal, el fruto del bien y el mal. ¿Qué será mejor, esto o lo otro? ¿Hago esto o hago esto? ¿Voy con prisa o me paro para hablar con alguien? Oro por este o contesto de esta manera. O sea, ya no estoy analizando, sino que desaprendo eso. Aprendo total dependencia del Padre para poder vivir como vivió Jesús, diciendo, solo hago lo que veo hacer al Padre y solo digo lo que oigo decir al Padre. Entonces, cuando yo permanezco, veo lo que el Padre hace, oigo lo que el Padre hace. Y eso va a surgir en un fruto en momentos en los que a lo mejor yo no debería de tener paz en esta situación, pero veo al Padre y tengo paz. Fíjate en ese pasaje, cuando vemos a Jesús en la barca con los discípulos, y no sé si os acordáis de la historia, Jesús se queda dormido, ¿verdad? Y viene una tormenta y los discípulos están aterrados, pensando que su vida se acaba, y despiertan a Jesús, aterrados, con falta de fe, con miedo, despiertan a Jesús y Jesús rápido calmó la tormenta. ¿Sabes por qué él pudo calmar la tormenta y los discípulos no? Porque él no tenía temor dentro de él. Su mundo interior era paz y simplemente dejó salir la paz interior al mundo que le rodeaba. Cuando tú y yo permanecemos, de repente tenemos gozo, paz, paciencia en situaciones donde no deberíamos de tenerla. Entonces, permanezco, estoy cerca del corazón, oigo lo que el Padre está diciendo y respondo de esa manera, con ese mundo interior del reino rebosando. Y pasa exactamente lo mismo. Cuando yo voy por la calle, veo a alguien y estoy teniendo esa conversación con el Padre, permanezco en su amor. Y el Padre me susurra, oye, ve y háblale a esa persona. Ve y ora por esa persona. Y el fruto del Espíritu ahí se manifiesta en multiplicación. En la gran comisión, cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos, multiplicaros, ¿no? Esta orden principal que Dios le dio a Adán y a Eva. Ahora, este es nuestro llamado como hijos. Cuando leemos los evangelios, es fácil empezar a pensar, no hacer esto, sí hacer esto. Y obviamente Dios nos habla a través de su palabra. Es una manera de permanecer. Pero la meta no debería de ser hacer otra lista de qué hacer y qué no hacer, sino aprender a depender del sonido de su voz. Ver su palabra y decir, Señor, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Cómo quieres que ore?
¿Qué quieres que lea? ¿Con quién quieres que hable? Eso es permanecer cerca de Él. Ahora, cuando yo estaba orando hace unas semanas acerca de qué quería el Señor que compartiese con mi familia chilena, yo estaba pensando, Señor, yo sé que ellos entran en una fase nueva, como país, como iglesia, y estamos viendo un resurgir en las naciones, estamos viendo un nuevo hambre de ti. Y sería fácil decir, ok, hay un nuevo hambre de Dios, ahora necesito hacer esto. Pero que conforme se levanta la cuarentena y que conforme se levantan las medidas y las distancias de seguridad, que podamos fluir con el amor del Padre hacia la gente, que podamos escuchar su voz. Cuando estaba David llevando la alabanza y estaba adorando con vosotros, me vino a la cabeza el pasaje en el que Pedro echa las redes y no pescan nada. Y de repente viene Jesús y dice, échalo otra vez, échalo al otro lado. Y en la cabeza de Pedro, él está pensando, yo ya seguí la lista. Ya eché las redes y no funcionó. Pero sin embargo, cuando Jesús lo dijo, de repente hubo una cosecha increíble. Y yo creo que vamos a ver una cosecha increíble. Lo vamos a ver en España, pero sé que lo vamos a ver en Chile también. Y sé que viene un tiempo de vamos a volver a echar las redes, iglesia. Pero que no sea con nuestra estrategia humana, con nuestras buenas ideas, que sea escuchando la voz del Padre, que sea con este sistema operativo totalmente ligado en intimidad con Él. Y yo quiero terminar este tiempo juntos orando, porque sé que hay un grupo de nosotros, y yo me incluyo, porque a veces esas mentiras del diablo empiezan a formarse en nuestra mente. Entonces quiero incluirme también en esta oración, pero muchos de nosotros nos cuesta desaprender independencia, porque en el fondo, a lo mejor lo sabemos aquí, pero nos cuesta saberlo aquí en el corazón. Nos cuesta creer que Dios quiera hablarnos de manera diaria. Nos cuesta creer que Dios quiera tener un tiempo conmigo. Nos cuesta creer que mientras yo voy por la calle, Dios quiere irrumpir en mi rutina y hablarme. Y cuando David estaba cantando en la alabanza, eres tú mi buen Padre. En este día, en el Día del Niño, en este momento, que sea un reaprender, somos suyos, somos sus hijos, es nuestro papá. No es nuestro Padre Celestial lejano, sí es nuestro Padre, sí le honramos como Padre, pero Él quiere ser nuestro Abba, nuestro papá, que irrumpe en nuestra vida y nos enseña completa dependencia de Él. Así que cierra tus ojos conmigo, yo quiero orar. Padre, ayúdanos a desaprender un sistema operativo basado en la ley. Un sistema operativo que fluye de listas de qué hacer, de qué no hacer, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Ahora en estas siguientes semanas de volver a reunirnos, de volver a juntarnos, nuestra cabeza va a querer llenarse de qué hago, qué no hago con mi tiempo. Y no queremos eso, no queremos qué hago, qué no hago. Queremos, Señor, papá, ¿qué quieres tú que haga? ¿A dónde quieres tú que vaya? ¿Cómo quieres tú que responda? Queremos escuchar tu voz. Queremos crecer para abajo, cada día ser más niños, cada día ser más pequeños para subirnos a tu regazo y poder decir, yo solo hago lo que veo hacer a mi papá, solo digo lo que oigo decir a mi papá, echo las redes donde me dice y fluyo como él me dice, porque ahí va a ser completo y pleno mi gozo. Padre, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo y enseñarnos el sistema operativo de Jesús. El sistema operativo
de intimidad. Impactó mucho de lo que ha dicho Jazz y Jazz. Qué Decimos lindo escucharte. sí. Qué anhelo el día que podemos estar juntos para abrazarnos de nuevo.